Amigas, amigos, les saluda Francisco Tarmendrail. Muchas gracias por seguir esta cápsula en que conversaremos con el destacado historiador y académico doctor Cristian Medina Valverde. Él es académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación y un gusto volver a verte. Muchas gracias, profesor, por estar presente en esta conversación, donde abordaremos la situación que se está viviendo en Ucrania y la invasión que está desarrollando la Federación Rusa en este complejo clima, que no solamente repercute a ambos estados, sino que también tiene una repercusión internacional y que también nos afecta a nosotros como país. Profesor, antes que nada, sería bueno si usted pudiera efectuar un contexto, el origen con el que se desarrollan los hechos. Bueno, en una mirada más de corto plazo, podríamos decir que todo esto se remonta al periodo del colapso, la implosión del mundo soviético, el año 1991, y aprovecho de decir que este año se cumplen 100 años de la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, como todo el mundo sabe, el 25 de diciembre del año 1991, por televisión, Mikhail Gorbachev, el último, digamos, líder de ese sector, dijo que esto ya no daba para más y se acabó la Unión Soviética para la sorpresa de muchos. Y entonces en ese periodo se produce una aceleración del tiempo histórico, se produce también gradualmente una fragmentación de todo lo que era el espacio de seguridad que durante muchos años estuvo en la Unión Soviética. Me refiero fundamentalmente a los países de la Europa Central y Oriental, Bulgaria, Rumanía, en fin, Checoslovaquia, todos ellos, que habían sido una suerte de cordón sanitario, como se suele decir, para proteger a la Unión Soviética de los enemigos de la Europa Occidental y también de la OTAN, fundada en el 49 con la ayuda de Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, 1991, Ucrania obtiene la independencia o la declara en diciembre de ese mismo año, y empieza toda esta mirada, tanto de los países de la Europa Central y Oriental, como de las antiguas ex-repúblicas soviéticas, empiezan a esta suerte de coqueteo, de mirar al mundo europeo, una Unión Europea que además tiene un momento de inflexión y de entusiasmo con el Tratado de Maastricht, una Europa además que ofrecía esos tres pilares básicos que todos sabemos: paz, bienestar socioeconómico de los pueblos y bienestar. Entonces, claro, a partir de ahí se generó esta idea de la ampliación de la Unión Europea hacia estos antiguos países sovietizados o satelizados, y después también, ¿no es cierto?, a estas antiguas repúblicas de ese espacio postsoviético. Entonces, claro, ahí se produce un problema central porque en la medida que tú vas corriendo el cerco de la Unión Europea y de la OTAN, como fue el 2004, tan hacia el este, y que además habían acuerdos políticos entre Estados Unidos, entre la Unión Europea y Rusia, de no seguir corriendo el cerco, y sin embargo eso se produce, acuerdos políticos que además han sido desclasificados hace muy pocos años, ¿eh? Y que están en los archivos norteamericanos, uno logra comprender el contexto de incomodidad de la Unión Soviética en ese momento, que, insisto, se estaba desgajando, y después de la Federación Rusa, Yeltsin, Putin, de sentir que ya Rusia no era quien era un actor importante dentro del concierto internacional, como sí lo fue durante todo el periodo de la Guerra Fría. Entonces, obviamente que primero, luego de un proceso de recomposición interna, de recuperación de la economía, de los liderazgos, en fin, de ordenar un poco la casa rusa, rápidamente iba a venir, ¿no es cierto?, el ansia de no perder esos espacios. Ese es un poco el contexto general que uno debería tener en cuenta. Y a partir de ahí se produce una serie de avances desde el Kremlin, tratando, ¿no es cierto?, de recuperar espacios geográficos importantes para ellos, recuperar pivotes geopolíticos geoestratégicos, y no permitir, ¿no es cierto?, que se produzca esta diáspora, este éxodo que le quitaría peso internacional al actual mundo ruso. Ese es más o menos el contexto en un breve y apretado resumen, estimado Francisco. Profesor, no sé si es posible, si nos puede contextualizar un poco lo que usted mencionaba recién del concepto geopolítico que tiene Rusia, de recuperar, ¿no es cierto?, el pasado imperial, porque recordemos que Rusia fue un imperio poderoso en Europa, dominante, que incluso participó en muchos enfrentamientos. Inmediatamente recuerdo la guerra de Crimea, o también cuando estaba Napoleón, ¿no es cierto?, cómo fue determinante el imperio ruso.
Siempre se caracterizó por eso, pero con el tiempo perdió fuerza. Después sabemos que la Revolución Rusa, llegó la Unión Soviética, ¿no es cierto? Después la Federación Rusa, pero siempre al parecer ha estado presente en el colectivo o parte del pueblo ruso recuperar su pasado imperial. Incluso, no sé si me equivoco, profesor, algunas personas erróneamente dicen que lo que está haciendo Vladimir Putin es recuperar lo que era el pasado soviético. Y no, es No, recuperar el pasado imperial, o sea, dominar, transformarse así es. Y en lo tú, que tú era un tienes país mucha razón, euroasiático. porque finalmente si uno se remonta, no tan atrás, digamos, pero siglo XVIII, Catalina la Grande administraba esos lugares, Ucrania, con personas que nombraban San Petersburgo. Se permitió también con esa presencia de Catalina la Grande erradicar a los tártaros, porque los tártaros iban a esa zona de Ucrania buscando esclavos que después iban al mundo otomano. ¿Ah? Entonces hay todo un elemento civilizatorio que está muy conectado entre Ucrania y Rusia. Algunos dicen, ¿no es cierto?, que Kiev es la madre, que Moscú es el corazón y San Petersburgo es la cabeza de todo ese mundo, ¿no es cierto?, que es, por supuesto, una suerte de caleidoscopio de nacionalidades, multilingüístico, en fin, con grandes tradiciones. Hay diferentes tipos también de mundo ruso, porque hay un sector ruso mucho más occidentalizado, por así decirlo, y esa Rusia profunda que nos aprendimos todos cuando colapsa el Imperio Soviético y empezamos a hablar de Kazajstán, Kirguistán, Turmequistán, una cosa que totalmente profunda y que no estaba en nuestros registros. Entonces, un deslizamiento de Ucrania hacia Occidente, hacia la OTAN, hacia la Unión Europea, sería un golpe muy duro al corazón de lo que pretende Rusia. Porque además, como lo decía, y voy a mostrar este libro cuando me invitaste, aquí este libro es clave, ¿ah? El gran tablero mundial El de gran tablero mundial. un geopolítico que ya fallecido, que el año 97 predecía todo lo que iba a pasar. Es decir, una Ucrania que se desliza hacia Occidente significaría renegar de la herencia rusa, pero además sería perder un pivote geopolítico, económico, agrícola, industrial, conexiones de tradición muy potentes. Se podrá perder Polonia, se podrán perder los países bálticos, pero jamás se podrá perder Ucrania, por ningún motivo. Además, todo lo que es el Mar de Azov, con los puertos que están en esa zona, que permiten la salida hacia el Mar Negro y de ahí por el estrecho de los Dardanelos hacia el Mediterráneo y todo lo que hay más allá para el mundo ruso, pensando que el Báltico muchas veces tiene condiciones un poco menos bonancibles para las flotas de naves marítimas. Claro, Entonces, de ese profesor. punto de vista, uno entiende un poco la situación actual. Claro, y además, profesor, que Ucrania es un enclave estratégico. Bueno, ahí se efectuó la guerra de Crimea, justamente, que, claro, casi en el mismo escenario que estamos viendo ahora. O sea, ahí da cuenta la importancia que tiene para la Federación Rusa, porque justamente le permite la salida al Mar Negro, ¿verdad? Así es. Con la flota y todo eso. O sea, es un pivote y pocas zonas tienen esa característica en el mundo. Entonces, muchas veces cuando las personas preguntan, bueno, ¿y por qué no interviene la OTAN? ¿Por qué no mandas militares Biden y los tiene en suelo ucraniano, como se lo hizo en Irak, en Afganistán? Porque hay un principio básico en política internacional. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Y no hay interés en Ucrania. Entonces, por eso no se produce una respuesta más contundente como algunos quisieran. Pero además de eso, es porque te tienes al frente a toda la maquinaria militar muy bien aceitada de hace mucho tiempo de Vladimir Putin. Y un enfrentamiento directo es prácticamente impensable porque supondría, ¿no es cierto?, el uso de armamento de destrucción masiva, poniendo en jaque la propia existencia de la humanidad. Entonces ahí hay un tema también a considerar. Creo también que todas las medidas que se han ido tomando y que hemos sido testigos, toda esta suerte de bomba nuclear económica, el sacarlo del SWIFT, el espacio aéreo, el que los grandes industrias del cine no presenten películas, que se elimine la Fórmula 1, que sea expulsado del Mundial de Qatar, son medidas tardías. Esto se debería venir hace mucho tiempo porque hay un principio básico también que hemos visto hoy día, como lo vimos en el 2000 y algo, perdón, en los años 90 con la crisis de Irak, del Golfo Pérsico fundamentalmente. Pareciera ser que el derecho internacional es algo que crean los poderosos para que lo cumplan los débiles. Porque Estados Unidos pasó por encima de la Carta de las Naciones Unidas, pasó por encima de una resolución de las Naciones Unidas, y aquí es más o menos parecido. ¿Ah? Es decir, todos hemos visto en televisión la asimetría del poder ruso, perdón, versus el poder de Ucrania.
o el poder incluso nuclear ruso versus el poder nuclear occidental. Entonces, evidentemente que países pequeños como el nuestro, no nos queda más que adosarnos al derecho internacional para poder salvar algo. Pero las grandes potencias perfectamente pueden pasar por encima y no hay, evidentemente, ningún Sí, efecto contrario para ello. Toda esta medida económica está muy bien, el soft power que se llama, muy bien, pero hace mucho rato que esto venía ocurriendo y lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo veía a Macron yendo al salón a conversar con Putin, ¿no es cierto? Era como recordar a Neville Chamberlain cuando fue a conversar mm, con Hitler. O sí, sea, y Neville Chamberlain después volvía diciendo, no, Hitler es fantástico, es un gran gobernante, no, él va a entender razones. Y ya sabemos en qué terminó sí, la terminó aventura todo. hitleriana. Eh, Profesor, eh, la Federación Rusa no es primera vez que está inmersa en un conflicto bélico. De hecho, en la década del 90 tuvo, recuerdo, los conflictos en Chechenia. Tuvo una primera guerra en el año 1996 que fue un desastre para el ejército ruso. Hubo muchas bajas, fue un desastre. La segunda guerra que lideró al actual presidente Vladimir Putin, cuando era primer ministro y después asumió como presidente, fue un éxito entre comillas. O sea, lograron de alguna manera neutralizar los ánimos separatistas a un alto costo, entiendo, y otros conflictos también. Entonces, uno piensa cuál puede ser la reacción del ejército ruso, porque las informaciones que llegan es que están bombardeando Kiev, o sea, o van a asaltar la capital. mm. ¿Qué puede pasar, profesor? Porque el resultado es totalmente incierto. No creo que la población en Ucrania va a quedarse paciente. Obviamente van a resistir. ah, Puede pasar algo como lo que pasó en Chechenia, por ejemplo, y cuyas Mira, consecuencias pueden ser nosotros los historiadores analizamos el pasado y sobre eso hacemos cierta interpretación. ¿Ah? Yo no tengo una bolita de cristal para saber lo que va a pasar realmente. Lo que sí podría yo señalar es que las aspiraciones, tanto de Ucrania como de Rusia, son irreductibles. Cuando tú te sientas a una mesa de negociación, tienes que estar con el ánimo dispuesto a hacer algo. Pero aquí las demandas son de tal magnitud y tan esenciales para cada uno de ellos que veo difícil que haya un consenso, un acuerdo, porque eh, cualquier decisión que menoscabe las aspiraciones iniciales de Rusia puede ser de efectos terribles a nivel interno para Putin. O sea, cuando tú ya tienes un discurso muy virulento de renunciar a Crimea, le han dicho desde Rusia a Ucrania, renuncia a Crimea, hay que desnazificar, imagínate unas categorías que pensamos que estaban enterradas en el cementerio de la historia, han aparecido de nuevo, o sea, significa que el gobierno que está negociando, finalmente los rusos lo consideran nazi, y ese gobierno, si llega a un acuerdo, inmediatamente lo van a sacar. Y por otro lado, los ucranianos, ¿qué es lo que piden? Mire, queremos que esto se retrotraiga al nivel que teníamos antes de la guerra, es decir, que todo el ejército se repliegue a las fronteras antes de entrar, o sea, hace una semana atrás, o un poco más, y has perdido territorio. Entonces, son absolutamente irreductibles las aspiraciones de ambos bandos. Más aún cuando estás negociando, pero te siguen bombardeando, es decir, estás negociando con la pistola en la cabeza. No hay mucha capacidad de maniobra, creo yo. Entonces, me parece a mí que en algún momento el asalto va a venir y probablemente va a ser una lucha, digamos, urbana muy encarnizada, como lo que hemos visto, porque también los rusos saben que no pueden arrasar con la capital, porque también después tienen que darle gobernabilidad, tiene que haber una cierta infraestructura, nada que les resulte demasiado costoso de volver a levantar edificios, que sea, puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, porque si no se va a convertir en un lastre permanente. Entonces ahí hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo. No creo que vayan a ocupar armamento nuclear, pero lo que sí creo es que la guerra se ha instalado en pleno centro de Europa, algo que pensamos desde la Segunda Guerra que nunca iba a ocurrir. ¿Ya? O Profesor, sea, disculpe, la paz. justamente, sí, disculpe, justamente ese último punto llama la atención porque confieso que también me sorprendió el nivel que ha llegado este conflicto, que aparentemente se pensaba que era algo banal o que iba a ser un enfrentamiento de escaramuzas a lo sumo, y ya estamos viendo las consecuencias. ¿Cómo la historia puede analizar este hecho? ¿Puede sentar un precedente, un mal precedente para lo que puede ser después el escenario europeo occidental con la Federación Rusa?
No sé si pudiera dar una Mira, yo interpretación. creo que toda la rearticulación del sistema internacional y todas las ampliaciones que se hicieron de la Unión Europea, fundamentalmente en el 2004, yo creo que tiene un punto de inflexión desde mi modesta perspectiva, se hicieron sin la presencia de Rusia en la mesa. Se pensó, erróneamente, ingenuamente, que era un actor secundario, en caída libre, en esclerosis total. Se le minusvaloró. Y la verdad que eso fue no conocer un poco lo que era la propia historia rusa. ¿Ah? Cuando se habla de Rusia, siempre hay que tener en cuenta las palabras de Winston Churchill, que le preguntaban, ¿qué es para usted Rusia? Al primer ministro, ¿cierto?, del Reino Unido. Y él respondía, mire, Rusia es un enigma envuelto en un misterio dentro de un acertijo. O sea, es absolutamente un mundo insondable en cuanto a imaginarios, a estas comunidades imaginarias que hablan muchas veces algunos historiadores y autores, ¿no es cierto?, las comunidades imaginarias. Entonces, evidentemente que producir este proceso, para los optimistas esto es fantástico, ¿no es cierto?, pero siempre avanzando hacia el este, sin sentar a Rusia, sin hablar con Rusia de seguridad, de defensa, yo creo que fue un error. Lo están demostrando los hechos. Y en la mirada del historiador, todos estos elementos probablemente en 20, 25 años más serán puestos en la mesa, y cuando se analice el sistema geopolítico de este periodo, habrá que poner en cuenta qué realmente significó este proyecto europeísta para los rusos y cómo lo vieron ellos. Cuando tú amenazas el clase de seguridad de una superpotencia y piensas que el gigante está dormido y te olvidas que tiene armamento nuclear, 6.000 ojivas nucleares tiene Rusia aproximadamente, significa que estás siendo bastante poco realista. Lo que hemos visto aquí en términos de teoría de las relaciones internacionales es realismo puro. Putin se siente amenazado, Ucrania representa un espacio que no puede ser deslizado hacia Occidente, forma parte esencial del mundo ruso, y por lo tanto no van a permitir que vaya a ese mundo occidental. A partir de ahí, ¿no es cierto?, se produce este enfrentamiento, y también el tema diplomático creo que ha sido bastante idealista, ingenuo, en no calibrar a un gran estratega y a un gran táctico como es Putin. Entonces también aquí el juego de los liderazgos, las personalidades, es muy importante. Fíjate que en este conflicto Joe Biden es como un actor lateral, importante, pero ¿quién es el auténtico hombre que ha liderado esto? El presidente de Ucrania, ovacionado en el Parlamento Europeo. O sea, es un hombre que ha conducido, se ha quedado, como bien sabemos, pero el presidente Biden Sí. no tiene esa estatura. Me acuerdo también cuando hablo contigo en este momento, recuerdo la crisis de los misiles. Mm, Biden no es sí. Kennedy. Biden no es Kennedy. O sea, Profesor, disculpe, ese justamente, y qué bueno que haya abordado ese tema de Estados Unidos, el papel de los Estados Unidos en este momento en el conflicto, porque, claro, el presidente Joe Biden anoche pronunció el Estado de la Unión, ¿no es cierto? Mencionó unas palabras, un apoyo moral, si se puede decir, a Ucrania, pero muchas personas esperan hechos, o sea, ¿qué hechos? Militar, obviamente, o sea, que despliegue su fuerza. ¿Cuál es el papel cómo analiza el papel de Estados Unidos en este yo creo conflicto que Estados Unidos tiene comparado con otros hechos similares? Mm, recordemos Irak, Afganistán, 20 años para nada, para nada. Recordemos que vino el retiro de las tropas, para nada. O sea, jóvenes norteamericanos muertos en el desierto de Afganistán, y Afganistán siguió en su mismo círculo, digamos, en su mismo sendero. Y el presidente Biden lo dijo, no vamos a tener ningún norteamericano en suelo ucraniano peleando contra los rusos. Eso es evidente. Las sanciones económicas, sí, muy bien, y van a provocar un colapso, pero además todo ese colapso nos va a afectar a todos nosotros también. No solo al pueblo ruso, sino que a Europa Occidental, y por cierto, nosotros que somos una economía tan dependiente y tan permeable y tan abierta al mundo, nos va a llegar, lo decía hoy día en la mañana en otra instancia, esto es tirar una piedrecita a un estanque de agua y tener la ilusión de que las ondas de esa agua no te van a llegar a la orilla, van a llegar, y si es que ya no están llegando a nuestro país, lo cual plantea otro desafío de replantearse si vamos a seguir tan conectados a la economía global,
o vamos a optar por una cosa un poco más regional. Desglobalizar podría ser una opción, porque la verdad es que un acontecimiento de estas magnitudes que no se tenían registro desde la Segunda Guerra Mundial en una economía actual como la que estamos viviendo, significa para Chile la caída de las acciones en la bolsa, se afectan los fondos de la AFP, sube el petróleo, se encarece la benzina, va a subir la harina, va a subir el trigo, y Chile junto con Alemania es de los países que más comen pan. Sí. Entonces, y el pan es un bien básico, le podrá faltar cualquier cosa, pero el pan es No puede esencial. faltar el pan, claro. No puede faltar el pan en la mesa de una familia chilena. Entonces, y por supuesto se va a subir todo lo que son los temas que nosotros importamos porque vienen en dólares. Entonces, ahí también tenemos una cuestión que las autoridades que van a llegar tendrán que saber enfrentar y surfear, porque los efectos se van a notar durante mucho tiempo en la economía mundial, con un barril de petróleo que ya pasó hace rato la barrera de los $100. Creo que también eso va a tener un impacto en la economía, en el bolsillo del chileno medio. Profesor, para ir cerrando esta interesante conversación que hemos tenido, ¿podría recomendar alguna bibliografía para nuestras amigas y amigos que nos están viendo y puedan entender una visión histórica de lo que está pasando en Ucrania? Bueno, parto por este libro, ¿no es cierto?, que está acá, y gracias, es Bienik Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, ya sea en digital, en fotocopia, que no es lo ideal, pero bueno, en original. Mm. Es un libro del año 1997, que yo recomiendo sobradamente. El Homo soviético de la Premio Nobel de Literatura Rusa, se me escapa en este momento su apellido, el Homo Soviéticus, eso también es un libro muy importante. Y el nacionalismo ruso del profesor José María Faraldo de la Universidad Complutense de Madrid, me parece que son textos fundamentales, como para empezar una lectura. Está también la obra del profesor Vladislas Surkov, Un imperio fallido, pero hay que tener más ánimo de acometer ese tremendo tocho, porque es bastante gordito, que da cuenta un poco de las situaciones que estamos conversando hoy día, de cómo se produce el colapso soviético, cómo se desgrana, en qué papel quedan las repúblicas de la ex Unión Soviética. Me parece que son los libros que podríamos hoy día sugerir para que nuestra leal audiencia pueda incorporarse a estos temas. Y no me puedo despedir sin decir algo que lo he tratado de transmitir durante muchas entrevistas que me han hecho, y especialmente ahora, yo sé que tú tienes muchos seguidores. Me parece esencial saber algo de política internacional. No digo todo, pero me parece que esto debería estar en los currículums de los colegios, en los cursos universitarios, los seminarios, talleres, no para que se hagan especialistas, sino que me resulta un poquito chocante que un país tan conectado con el mundo viva tan de espalda al mundo. Este hecho ha demostrado que la política internacional, la política exterior, no es algo que pasa de la frontera hacia afuera, menos en un país como este. ¿Sí? O sea, la gente piensa que esto ocurre de la cordillera de los Andes hacia allá, y que para acá solo debe primar la política interna. Muchas cosas que están ocurriendo hoy día en el país y que van a ocurrir se explican solo en esta visión, ¿no es cierto?, transnacional y global. Si no, no podemos aportar a la comprensión de la historia de Chile en clave internacional. Chile siempre fue una sociedad muy vinculada a la transmisión y a la circulación de ideas de carácter global. Así que eso yo creo que es un mensaje que me gustaría Sí. subrayar, no para que se hagan especialistas, pero para que se animen a leer, incluso obras generales sirven de mucho. De hecho, no existe ningún libro en la historiografía nacional que se titule Historia de las Relaciones Internacionales de Chile, siglo XIX al XXI. No existe. Lo que hay son fragmentos, jirones de un relato que vale la pena construir en un solo texto. Como una suerte de Así profesor de estamos llamados. libro básico, un libro de base para personas que no tienen la formación previa en la materia y que puedan a partir de eso iniciar investigaciones en diversas aristas. Así es. O simplemente por un divertimento intelectual. Hay situaciones que conectan a Chile con el mundo, lo hemos hablado también en tu programa, con el famoso caso Honecker, Sí. o el exilio chileno, en fin, tantas cosas que ocurren, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad y que la gente poco y nada conoce porque se ha privilegiado siempre la historia local en clave política. Y Yo te también, hago una invitación a
a leer otras cosas también. profesor, y también quizá la formación en geopolítica en Chile fue Ah, sin buena. duda, ¿no? Y ahí el portento penquista es el profesor Mendoza, al cual le mandamos un caluroso Sí, saludo. O sea, creo que ahí es clave lo que él nos pueda aportar y decir, que también debe ser una materia importantísima en todo currículum académico, ya sea de colegio o universitario, sin duda. pues bien, profesor, deseo manifestar mis agradecimientos por este espacio. Sé que está con la agenda ocupada para conversar desde la perspectiva histórica sobre lo que está pasando en Ucrania y agradecer a nuestras amigas y amigos que vieron esta cápsula y algún comentario final para sacar Los esta... invito a seguirme en mi Instagram, Ujú. Valverde1014. Ahí voy subiendo comentarios del libro, entrevistas que me hacen los amables periodistas, actividades que aprovecho también de pasar el aviso. A fines de marzo presentaremos un documental sobre el último viaje de Honecker a Chile con el cineasta alemán Thomas Grimm en la Universidad de San Sebastián, abierto a todo público. Va a estar el cineasta además con nosotros en un conversatorio, un lujo de actividad para iniciar el año académico en 2022. Pues bien, quedan cordialmente invitados entonces a seguir al profesor en las redes sociales y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.